Buenos días. Primero de todo, muchas gracias a los organizadores, a la Fundación Jiménez Díaz y decir como los anteriores ponentes que es para mí un honor estar aquí hoy para homenajear al profesor, al doctor Pedro Guillén. No solo es admirado por sus colegas profesionales médicos, sino que me consta que es una persona muy querida por la sociedad en general. Despierta una gran simpatía y unida a su valía profesional, ¿qué más pedir? Por eso es un honor estar aquí. Intento poner esta diapositiva un poco para despertar y también para homenajear desde un punto de vista científico también a nuestros mejores artistas. Este es Francisco de Goya. Como sabéis, solía hacer autorretratos, se solía pintar diferentes cada ciertos años de su vida, y esto sería, un autorretrato, lo que ahora llamaríamos un selfie del siglo XVIII. Bien, Francisco de Goya se pintó cuando tenía 29 años y hasta que tenía 74 años. Esta imagen, esta pintura de cuando él tenía 74 años, le vemos cómo está acompañado por el doctor Arrieta. Él tuvo un problema médico que superó y luego intentó pintar a sí mismo con el doctor Arrieta. Esto lo pongo simplemente para ilustrar que el paso del tiempo es el mayor riesgo de pérdida de función de tejidos y órganos y, en definitiva, de aparición de enfermedades. Para entrar en contexto ya de una manera más social, todos sabemos, somos espectadores del cambio poblacional que estamos viviendo. La población mayor de 80 años está aumentando en todo el mundo, en España en concreto, y el coste de las personas que no son autónomas, que tienen dependencia de terceros, no solo supone un problema para esas personas, sino es un gasto económico y un problema clínico para toda la sociedad en general. Las personas, no todas, pero muchas al llegar a los 80 años, suelen ser personas frágiles, débiles, dependientes de terceros. Y eso suele ser debido a una falta de autonomía motora, falta de movimiento y muchas veces ligada también a cambios o una debilidad o enfermedades neurodegenerativas. Entonces, digamos que no es necesario tener esta forma física pasados los 80 años, pero sí que debiéramos tener un envejecimiento saludable que podríamos concretar de manera un poco simplista en mantener nuestra fuerza muscular, una buena forma física y nuestra buena salud mental. El envejecimiento es un proceso tan complejo que entendemos tan poco que hay que abordarlo de forma, cada laboratorio intenta abordarlo de una o dos perspectivas, o diferentes perspectivas, pero no se puede abordar de una forma holística, al menos por ahora. Así que nuestro laboratorio, para estudiar el proceso que va desde de una persona joven a una persona vieja, en nuestro caso lo hemos abordado utilizando el ratón como sistema modelo, el músculo esquelético y procesos de regeneración muscular asociados al envejecimiento. El músculo esquelético es el tejido más abundante de nuestro cuerpo. En nuestro organismo, el 50% del volumen de nuestro organismo es músculo esquelético. Es un tejido bastante en reposo, tan solo está haciendo actividad metabólica, no se están formando nuevas fibras musculares. Por eso sus células madre, que se llaman células satélite, están en un estado quiescente, como dormidas, en reposo. Tan solo se activarán cuando hay un daño muscular. Entonces estas células salen de este estado de quiescencia, se activan, proliferan, se diferencian y al final forman nuevas fibras musculares iguales a las del
a las del inicio. Esto solo es cierto cuando se trata de organismos jóvenes o adultos, porque durante el envejecimiento la capacidad regenerativa del músculo, como la de tantos tejidos y órganos, disminuye. Y esta disminución de capacidad regenerativa es máxima en la edad geriátrica. Serían en ratones a partir de 28 meses de vida o en personas, dependiendo siempre de las personas, de su genética o de su modo de vida, pero digamos que disminuye en los últimos años de vida en humanos también. Esta es una diapositiva que ilustra lo que os acabo de decir. Si hacemos un daño en un músculo de un ratón joven, esto veis como 4 días después del daño se forman pequeñas fibras que se tiñen con una miosina embrionaria, que quiere decir que son fibras nuevas, fibras regenerantes. Crecen en tamaño a los 7 días y a los 10 días ya han desaparecido y son sustituidas por fibras normales, desaparecen las embrionarias. En cambio, en el músculo de un ratón geriátrico siguen quedando fibras regenerantes a los 10 días y siempre son muy pequeñas y nunca son sustituidas eficientemente por fibras adultas normales. La pregunta sería, ¿por qué disminuye la capacidad regenerativa tanto en ratones muy viejos? Nosotros hemos buscado a través de mecanismos de análisis moleculares posibles causas de esta disminución y entre ellos nos fijamos en primer lugar en la autofagia. La autofagia ha sido mencionada anteriormente, es un proceso universal a la falta de nutrientes, a la disminución en alimentación, pero también es un proceso universal de calidad, de control de calidad de nuestras proteínas y nuestros órganos. Cuando parte de nuestros órganos o proteínas han de ser eliminados por no tener la calidad suficiente, y son incluidos en estas vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas y finalmente son liberados en los lisosomas. Bien, nosotros nos preguntamos hace años ya si unas células quiescentes que están dormidas necesitaban tener esta capacidad de limpieza de orgánulos o proteínas. No sabíamos si una célula dormida iba a acumular residuos. Bueno, utilizamos unos ratones que tienen una proteína que se llama el EC3, que decora la capa interna y la externa de los autofagosomas, con una proteína fluorescente que se llama GFP. Vimos, al aislar células madre musculares de ratones jóvenes o ratones viejos, vimos que hay estas puntas o autofagosomas fluorescentes tanto en células de ratones jóvenes como en células de ratones viejos. E incluso veíamos más en los ratones viejos. Pero esta es una foto fija engañosa. El proceso de autofagia es el proceso de formación de autofagosomas y de su eliminación. Así que tratamos estas células brevemente con bafilomicina, una droga capaz de bloquear el paso, la eliminación de los autofagosomas en los lisosomas. Y vimos que ahora el número de autofagosomas aumentaba en presencia de bafilomicina en las células satélite jóvenes, pero no en las viejas. De igual manera vimos que de una manera reproducible había un pequeño cambio de fluorescencia de la GFP, de esta fluorescencia verde en presencia de bafilomicina cuando las células eran jóvenes, pero nunca cuando eran viejas. Por eso, esto nos indica que las células jóvenes, a pesar de estar dormidas, tienen autofagia, pero las células viejas no tienen autofagia. Ahora la pregunta es, ¿podemos reactivar la capacidad de autofagia en células viejas? Y si lo podemos conseguir, ¿esto se traduce en una mejora de su capacidad regenerativa?
Bueno, tratando las células genéticamente con ATG7 o con rapamicina, que son ambas maneras, genética o farmacológica, de inducir autofagia, vimos que ahora somos capaces de, tratando los ratones con rapamicina, aumentar muchísimo la capacidad de formación de autofagosomas. Y esto es importante porque aumenta la capacidad de formación de fibras musculares. Es decir, cuando los ratones han sido tratados con rapamicina, somos capaces de estimular la autofagia en células musculares, células madre musculares, y formar más fibras regenerantes en trasplante. Diferentes estrategias, os las muestro aquí, hemos visto en el laboratorio que somos capaces de pasar de una proteotoxicidad por no tener mecanismos de limpieza muscular en células muy viejas a que inducía un estado de presenescencia a pasar a un estado de proteostasis, quiere decir al final de tener activos los mecanismos de limpieza de las células, y con trabajos de otros grupos también hay diferentes maneras de mantener la limpieza celular, la proteostasis celular en las células madre musculares. Bien, también os quiero decir que las células madre musculares saben qué hora es. Nosotros sabemos que hemos visto que hay funciones de las células que varían si el organismo, cuando sabe que es de día o es de noche, cuando hay luz o cuando hay oscuridad. Y hemos visto que todos los genes no se expresan a lo largo del día de la misma manera. Hay unos genes que se expresan de forma circadiana en las células madre musculares. Alrededor de 1900 genes son rítmicos en las células satélite de ratones jóvenes. Sin embargo, cuando hacemos este análisis de células de genes circadianos de ratones viejos, vemos que el 28% de los genes que son rítmicos en ratones adultos continúan siendo rítmicos en ratones viejos. De forma muy interesante vimos que 72% de estos genes solo son rítmicos en ratones jóvenes. Sin embargo, lo que más nos extrañó es que alrededor de 1.600 genes solo son rítmicos en células de ratones viejos. La autofagia, de manera interesante, es solo rítmica en células madre de ratones jóvenes y, por el contrario, genes de inflamación solo son rítmicos en células de ratones muy viejos. Este trabajo a la vez nos indicó que si tratábamos los ratones durante unos 5 meses con una dieta pobre en calorías, éramos capaces de prevenir esta reprogramación de genes que solo eran rítmicos en ratones viejos. En resumen, lo que queríamos decir, lo que mostramos es que tenemos funciones homeostáticas, incluida la autofagia, que son rítmicas, que se expresan solo en algunos momentos del día, en concreto cuando el ratón está activo, en este caso por la noche. Y estas células, con el paso de los años, pierden estas funciones rítmicas como la autofagia y entonces adquieren, por razones que todavía no sabemos, funciones rítmicas relacionadas con la inflamación, y que la restricción calórica es capaz de revertir esta reprogramación rítmica. Una pregunta que nos hemos hecho es si todas las células madre son iguales, si son molecularmente iguales o funcionalmente iguales, porque esto nos permitiría en el futuro aislar aquellas que son mejores. Nosotros vimos en el laboratorio que al aislar las células
satélite con digamos, un panel de anticuerpos con alfa-7-integrina y CD34, que las células no formaban como una bolita, sino que eran como una población elongada. Y pensamos que quizá las células más CD34 positivas o las menos CD34 positivas pudieran ser en cierta manera diferentes, aún perteneciendo a la misma población. Lo que hicimos fue aislar estas células CD34H, high o alto, por CD34 low, por bajo, y miramos sus propiedades moleculares. En principio vimos, al hacer unos estudios de transcriptómica, que expresaban genes distintos, las células CD34 high que las células CD34 low, con lo cual concluimos que CD34 era un buen reportero, al menos para separar dos poblaciones diferentes de células satélite, siendo todas pertenecientes a la misma población de células quiescentes musculares. Estas poblaciones de células quiescentes, por análisis bioinformáticos, vimos que unas eran más activas que las otras. Digamos, las células CD34 high estaban más dormidas, mientras que las CD34 low, siendo quiescentes, estaban como más preparadas o más activas, al menos molecularmente. Vimos en estudios in vitro que las células CD34 high formaban más números de colonias, más números de células por colonia y tenían más capacidad de autorrenovación. En cambio, las células in vivo, lo que es más importante, in vivo vimos que las células CD34 high, al ser trasplantadas, formaban muchas más fibras musculares que las células CD34 low. Tenían más capacidad de trasplante, de engraftarse, de injertarse bien. Por eso, en nuestros resultados moleculares in vitro e in vivo funcionales nos han hecho decir que tenemos unas células CD34 high que representan unas células superiores y unas células CD34 low con menor potencial regenerativo. A partir de ahora solo hablaré como células quiescentes genuinas, que son superiores, o primed. Lo que quisimos ver es si estas células más importantes, más funcionalmente superiores, cuánto se mantenían en el tiempo. Y nos llevamos una sorpresa. Aquí podéis ver cómo somos capaces de obtener células CD34 high o CD34 células quiescentes genuinas en ratones hasta 24 meses de edad. No hay tantas, pero las que hay son igual de potentes. Pero esta potencia, estas células superiores son muy pocas ya. Esta es la cuantificación cuando el ratón es solo 4 o 5 veces más viejo. Las células primed, las células CD34 high, da igual la edad a que las aislemos, siempre son potencialmente menos funcionales. El resumen de este trabajo es que nosotros mantenemos hasta una edad avanzada unas pocas células, menos células, pero con igual capacidad regenerativa en la edad, hasta una edad avanzada, vieja. Y sin embargo, estas células empiezan a perder esta capacidad funcional representada en color azul cuando nos acercamos ya a una edad final de la vida, una edad geriátrica. Pero hemos analizado sus propiedades moleculares y somos capaces, modulando la actividad FOXO y ligada a la función IGF-AKT, somos capaces de pasar de estas células menos funcionales a estas células más funcionales o superiores. Y esto es algo que estamos activamente intentando buscar para tener capacidad regenerativa en la edad geriátrica, que es cuando las personas son más frágiles, más débiles. Finalmente, os quiero decir en 3 últimas diapositivas un trabajo que estamos desarrollando
relacionado con las células senescentes en la edad geriátrica, pero también cuando hay un daño en células de ratón en el músculo joven. Las células senescentes son, en definitiva, células dañadas, no funcionales, pero tienen características que las convierten en células normalmente peligrosas. Son células que no proliferan, están dañadas, como os he dicho, son identificables con una tinción de beta-galactosidasa, tienen resistencia a la apoptosis, son eliminadas difícilmente por el sistema inmune, aunque son eliminables, pero no son tan eliminables como unas células apoptóticas, y son hipersecretoras, aunque están paradas, aunque no son capaces de dividirse, son células hiperfuncionales desde el punto de vista secretor, y lo que secretan son factores profibróticos e inflamatorios, con lo cual, aunque en algunos casos se describen células beneficiosas, a día de hoy son muchísimos más los casos en los que se ha visto que son células perjudiciales que beneficiosas. ¿Por qué nuestro interés en la conexión de células senescentes y envejecimientos? Cuando empezamos este trabajo se sabía poco de esta relación, aunque ahora se sabe más. ¿Qué sabíamos entonces? Pues que hay un mayor número de células senescentes en los tejidos y órganos viejos, y si aislamos células de órganos viejos y las ponemos en cultivo, entran antes en senescencia replicativa. Por el contrario, trabajos muy elegantes de los grupos de Jan Van Dursen y James Kirkland en la Clínica Mayo de Rochester, en Minnesota, han demostrado por métodos genéticos y farmacológicos que la eliminación de las células senescentes prolonga un poco la vida de los ratones y también les hace que sus tejidos y órganos estén en un estado de mejor funcionalidad. ¿Está relacionada la senescencia con la reparación de tejidos? Solo os muestro un experimento con senolíticos. En base a esta propiedad que tienen las células senescentes de ser resistentes a la apoptosis, los senolíticos, que son pequeñas moléculas que inducen selectivamente la apoptosis en las células senescentes, manteniendo intacta, no teniendo un gran efecto sobre células normales o sanas del organismo, nosotros, utilizando combinaciones de senolíticos, en concreto la de dasatinib y quercitina, hay muchos otros, hemos visto que las células en un ratón geriátrico aumentan tras un daño, día 3 a día 7, y permanecen todavía a 2 semanas y a 3 semanas después del daño. Sin embargo, si eliminamos estas células con dasatinib y quercitin, tratando los ratones solo 4 días después del daño con estos dos compuestos, ahora somos capaces de aumentar el tamaño de cada una de las fibras del músculo regenerante. Aquí os muestro la tinción de hematoxina eosina. Estas células tienen mayor tamaño de cada fibra. Veis aquí la curva de frecuencia de tamaños, como las fibras son más grandes. Y a la vez la fuerza de estos ratones, podéis ver la línea amarilla sobre la línea gris, es mayor. Con lo cual estamos convencidos de que con senolíticos aumenta la función de las células del músculo tratado. En definitiva, aparte de aumentar la autofagia como manera farmacológica de mejorar la funcionalidad de las células madres musculares, podemos añadir que somos capaces de aislar aquellas células superiores con mayor capacidad de engrafte y de formación de nuevas fibras, y somos capaces de aislarlas. Y lo podemos hacer aislando cualquier célula de células de diferentes edades, tan solo con alfa-7 integrina y CD34, niveles altos de CD34.
Y creemos que las células senescentes hacen este trabajo, como os he dicho, porque a través de esta capacidad hipersecretora de factores profibróticos y proinflamatorios, son capaces de inhibir la expansión de las células después del daño e inducir senescencia en células vecinas. Finalmente, estamos intentando ahora neutralizar componentes específicos del SASP, de este secretoma perjudicial para las células. Simplemente agradecer ahora ya a la gente de mi grupo y decir antes de ello que lo que antes parecía como una ciencia ficción, poder prolongar la vida o vivir más tiempo y de manera mejor, ahora quizá al paso que van los avances en investigación, en envejecimiento saludable, esto sea ya una realidad o vayamos rápidamente a avanzar hasta esta realidad. Como decía, esta es la gente de mi grupo que ha hecho el trabajo y las agencias financiadoras. Muchas gracias.